Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una meditación, una reflexión que hacemos para nuestro discipulado. Estamos caminando a la santidad, a la salvación, en el pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Es bueno sacar tiempo para leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla, reflexionarla y aplicarla a nuestra vida diaria. La finalidad, el propósito de todo esto es encontrar la voluntad de Dios y así cumplirla. Y ese es nuestro propósito en el Evangelio del día y en la reflexión, en la meditación de la palabra de Dios. Hoy ya es jueves de esta segunda semana del tiempo de Cuaresma, hermanos y hermanas. Palabra de Dios, hoy enfocada en la parábola de el rico Epulón junto a Lázaro, pobre en esta vida. Esto está en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Y miren, hermanos y hermanas, la palabra de Dios ha estado durante la Cuaresma recordándonos las obras de la misericordia, el tener en cuenta a aquellos que son los pequeños de la tierra, los vulnerables, los indigentes, aquellas personas que por alguna razón son bastante limitadas en mucho de que tal vez nosotros ya tenemos y hemos tenido de sobra. La palabra de Dios hoy es tal vez ponernos a pensar, hermanos y hermanas, la gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión se habla de 5,000 hombres sin contar mujeres y niños en aquella primera multiplicación de los panes. En la segunda multiplicación de los panes fueron 4,000 sin contar mujeres y niños que se hacían en aquella ocasión porque no se contaban los niños ni las mujeres porque no tenían un standing en la sociedad y solo se contaban a los varones. Pero piensa tú, son 9,000 personas que en un momento dado tuvo la oportunidad Jesucristo de reunir, que lo siguieron, que lo escucharon. Y la gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo eran los vulnerables, eran los pequeños, la viuda, el huérfano, el enfermo, el endemoniado, el pobre, el que estaba de alguna forma excluido de aquella sociedad y que no tenía un standing para poder ser alguien. Como que había perdido la dignidad, había sido el resultado de una sociedad que se deshumanizaba y echaba a un lado a aquellos que se quedaban atrás y prácticamente se quedaban atrás. La palabra pordiosero precisamente viene de por Dios, porque el pordiosero pide por Dios y se quedó pordiosero porque pide por Dios dinero, pide por Dios agua, pide por Dios comida. Pordiosero, deambulante, un indigente, hermanos y hermanas. A veces tenemos que preguntarnos en nuestro ejercicio cuaresmal, en el repensar nuestra vida y reorientar nuestra vida, ¿por qué el deambulante se queda atrás? ¿Por qué no entra al templo, a la congregación, a la asamblea, a la iglesia? ¿Por qué se queda en la puerta pidiendo dinero? ¿Cuántos entran en un domingo, día del Señor, a la casa de Dios para escuchar su palabra y participar de los actos y los rituales religiosos que tenemos en el día del Señor, que no estén bien vestidos, que no tengan carro, que no tengan pues las comodidades que nosotros tenemos? Y a veces esta situación hace que las personas de alguna forma vivan con una conciencia tranquila y como que esto no les llama la atención. Vivimos en una sociedad donde poco a poco nos vamos acostumbrando y familiarizando con las cosas terribles hasta el punto que ya no somos asombrados por ellas, no nos llaman la atención, no somos ni sacudidos en el alma y la conciencia por la situación grave y de urgencia en la que se encuentran. Hoy vamos a entender nosotros que estamos llamados como cristianos dentro de esta ruta a la santidad y a la salvación a mirar de cerca al prójimo, aquel que está en dificultad, a tenerlo en mente, a que nuestra conciencia se inquiete, a que nuestra alma se sacude y en todo lo posible no conformarnos simplemente por orar por ellos y que nuestras palabras sean como una impresión de pobrecito, ay bendito, Dios le ayude, y ahí dejarlo todo a la suerte de que encuentre a alguien en el camino que le ayude. De eso vamos a estar hablando hoy en esta parábola del rico Epulón y Lázaro, quien fue pobre en esta vida. Vamos a estar utilizando de guía
y de idea fuerza prácticamente una de las moralejas que sale en esta parábola. Si yo me aparto del prójimo aquí en esta vida, allá en el cielo Dios me va a apartar de él. Vamos a utilizar eso, que es una de las reflexiones y de las moralejas que nos enseña la parábola de hoy. Y antes de pasar al evangelio propiamente, hermanos y hermanas, agradecerte siempre tu participación, colaboración, el patrocinio, el haberte convertido en un propagador de la fe. Con ese like, con ese me gusta, con ponerlo en tu timeline, en tu muro, compartirlo con tus contactos también. Es un trabajo apostólico el que estás haciendo. Estás invirtiendo un tiempo en la plataforma favorita tuya en la internet, que es de bendición porque estás dándole valor a tu propio bautismo y a tu misión como cristiano. Estamos muy agradecidos por eso. Ustedes están en nuestras intenciones, ustedes están en nuestras oraciones. Cuenta con nuestro apoyo y con nuestro respaldo. Siempre también agradeciendo a aquellos que se comunican con nosotros, que piden algún consejo o que piden una cita para dirección espiritual. Estamos haciendo todo lo posible por estar contigo, apoyarte, brindarte lo que nosotros pues presentamos ante ti, una recomendación, un humilde consejo para que te sirva de ayuda en este camino de santidad. Recuerda, al final siempre vamos a tener un icono que va a salir en la pantalla que te va a enlazar con nuestro canal en YouTube o a tus contactos. Puedes referirlo, por favor, a otras personas. Y también saldrán más videos. Una biblioteca extensa que ya tenemos de videos y reflexiones sobre la palabra de Dios. Así que, hermanos y hermanas, sin más preámbulos, pasemos a la palabra que Dios hoy nos dirige. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles del cielo junto a Abraham. Y también murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él se encuentra aquí en consuelo y tú, en cambio, en tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. Entonces el otro replicó: Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham les replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. En forma de introducción de lo que hemos dicho ya, recuerda que hay 2 Lázaros en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Un Lázaro, que es el hermano de Marta y María, muy amigos de Jesús, que vivió en Betania, que luego de una enfermedad murió y Jesucristo lo resucitó de entre los muertos. Este Lázaro no es ese Lázaro. Ese Lázaro que Jesucristo le devolvió la vida luego de haber muerto, existió y fue histórico y compartió con Jesús. Este Lázaro no existe. Lázaro, el que está cubierto de llagas y que los perros le lamen las llagas, no existió.
es simplemente una parábola, es un personaje dentro de una enseñanza para educar al pueblo. Y esto lo digo para que tengamos cuidado, porque a veces escuchamos por ahí personas que tal vez están pues orándole a Lázaro el leproso, y realmente esta figura no existió. Ahora, hermanos y hermanas, hemos escuchado esta parábola que es un poco larga, hemos tenido una introducción para nosotros darnos cuenta de el mensaje que lleva y lo que quiere que nosotros aprendamos. El problema aquí es que a veces en la vida, y con esto hay que tener mucho cuidado, solo nos acordamos de los demás para nuestro propio provecho y para nuestro propio bienestar. Y eso es lo que se ve en esta parábola, hermanos y hermanas. Es como cuando tenemos problemas y la gente suele decir el refrán, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. O sea, cuando las cosas están difíciles o estamos en apuros, nos acordamos de Dios. Y aquí esta palabra señala que nos acordamos de los demás para nuestro propio provecho o para nuestro propio bienestar. En esta parábola, este rico se acuerda de Lázaro cuando necesitaba de él. Y se acuerda de Lázaro en la otra vida, no antes de aquella vida del más allá. Cuando tú miras de cerca los versículos 23 al 24, te darás cuenta que la parábola empezó diciendo que este Lázaro estaba en el portón de entrada del rico todos los días, pero él lo tenía como inexistente. Ni lo miraba, ni se preocupaba por él. Ahora, hay dos momentos en que este rico se da cuenta de Lázaro y entiende que necesita de él, pero es después de la muerte. En estos dos versículos que estamos utilizando ahora, escucha lo que dice la parábola. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas. O sea, ahora, después de la vida en el presente, allá en la vida en el futuro, donde él está, el rico, ahora es que mira, considera a Lázaro, se da cuenta de que existe, lo toma en cuenta y es más, quiere un favor de parte de él. Y aquí es donde hay una gran contradicción. Es lamentable lo que pasa aquí. Tal vez en la vida que tenía este hombre rico, pudo haber ofrecido a Lázaro una vida más digna. Y la parábola lo que quiere significar es eso. La obra de misericordia nos lleva a ofrecerle a los demás cuando los vemos alrededor nuestro y los reconocemos, ofrecerle una vida mucho más digna. ¿Qué fue lo que hizo mal este rico entonces? Toda su vida, hermanos y hermanas, este hombre rico se hizo cuenta de lo que tenía, lo gastó, lo usó para su propio lucro, conveniencia, para su propio provecho y por lo tanto toda su vida satisfizo sus gustos. Por eso le llaman el rico Epulón. Epulón no aparece en la parábola, pero se le ha pegado al rico como para darle un nombre, el rico Epulón. Epulón lo que significa que es un fiestero, es un comelón, es un bebedor, es un gastadinero, es alguien que todo lo bota, que es un consumista pues increíble, una obsesión por el consumerismo, por el gastar y todo en una forma egoísta. Por eso le llaman el rico Epulón. No hizo obras de misericordia. Eso es lo que consta en la parábola. La parábola no menciona de ninguna forma tampoco, hermanos y hermanas, que este hombre fuera un hombre malvado y que por eso, por ser rico, se condenó. Realmente la riqueza o el ser rico no condena a nadie. El dinero se necesita en el mundo para vivir, hermanos y hermanas, y hasta el dinero lo usa la iglesia. Y el dinero se usa en las colectas como ofrendas para que la iglesia pueda hacer su obra y mantenerse y sustentar a aquellos que son ministros en la iglesia. El problema no es el dinero, el problema es cuando el dinero se convierte en un ídolo, cuando el dinero yo entonces me vuelvo mezquino con él y no lo comparto con aquellos que tienen necesidad.
Por lo tanto, enfocándonos en este hombre, hermanos y hermanas, no podemos decir que era un hombre malvado, porque la parábola no menciona que era un hombre malvado, y tampoco que se condenó porque era rico. Tal vez este hombre era un hombre típico, ¿verdad?, imaginario del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que era religioso a su manera. Existe también gente que es religiosa a su manera. Pero la parábola resalta que él, lamentablemente, no se daba cuenta que a su puerta estaba un pobre mendigo con muchas necesidades. Y tú y yo tenemos que hacerle caso a eso, porque a veces nos envolvemos tanto en las cosas nuestras materiales y se nos olvida el que está cerca, ese prójimo, próximo a nosotros, dentro de grandes necesidades. Este hombre, Lázaro, hambriento, sediento, sin vestimenta tal vez, enfermo, hermanos y hermanas, etcétera, etcétera, etcétera. Es la indiferencia lo que mata al rico. Es la mezquindad lo que mata al rico. Es el tener a Lázaro como inexistente. Ese es el problema ahí. La vida nos puede llevar a nosotros a apartarnos de las obras de la misericordia, y lo que hacemos es volvernos indiferentes con el vulnerable, con el indigente, mezquino, que teniendo yo y pudiendo ayudarlo, no lo hago, que ahí está también envuelto el pecado de omisión, que lo hemos discutido aquí en la Cuaresma como parte de nuestro ejercicio, y la inexistencia, invisible, insensible ante lo que está sucediendo. Entonces vamos a preguntarnos algo en el ejercicio cuaresmal. Vamos a hacernos algunas preguntas, hermanos y hermanas, para que podamos aplicar y reflexionar bien esta parábola. ¿Cómo es posible que solo nosotros podamos tener visión para ver lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad?, y no a los demás? Esa es la pregunta que hay que responder aquí. ¿Cómo es posible que yo solamente tenga ojos, visión, para ver lo que me pasa a mí y no para ver lo que le pasa a los demás? En segundo lugar, preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿qué se saca solo con ver para adentro mi vida? Con solo mirarme a mí mismo. Eso es estar ensimismado. ¿Qué se saca con eso? ¿Puede uno, hermanos y hermanas, en la vida vivir la vida con cristales tan ahumados para no ver para afuera? ¿Están nuestros cristales tan ahumados que no vemos para afuera, polarizados de tal forma que no vemos para afuera? Esas son preguntas que nos pueden llevar a esta reflexión. Esa indiferencia que señala la parábola de este hombre rico, Epulón, esa mezquindad que tenía, esa inexistencia de no ver al prójimo e ignorarlo, esa falta de obra de misericordia y de auxilio que necesita de la ayuda de nosotros, hermanos y hermanas, eso podemos llamarlo en la vida espiritual, en la vida cristiana, eso es una enfermedad de la mundanidad. Vamos a ponerle un título: la enfermedad de la mundanidad. Tú no te puedes contagiar, ni yo, de la enfermedad de la humanidad, porque lleva todo eso que hemos señalado hasta ahora. La enfermedad de la humanidad, lo que hizo con este rico y lo que puede hacer con nosotros, hermanos y hermanas, es que transforma nuestras almas negativamente. Nos hace perder la conciencia de la realidad que tenemos en el diario vivir. El que vive de esa enfermedad de la mundanidad y obra bajo esos criterios, hermanos y hermanas, el mundo se vuelve artificial. Es una fantasía, no es real, y ese mundo lo he creado yo solo para mí, totalmente despegado de los demás. Esa enfermedad de la mundanidad lo que lleva el alma y el cuerpo es a una anestesia total. Y en la anestesia lo que estamos diciendo es que nos volvemos insensibles ante lo que está viviendo el resto de las personas. Y esto de lo que se trata es que así el que vive lleva una vida de un modo muy difícil. Y a veces uno ni se da cuenta. Esa no es vida fácil. Cristo quiere una vida más sencilla para nosotros, menos complicada para nosotros, con menos problemas. Pero el que quiere vivir, hermanos y hermanas, bajo un espíritu de una enfermedad de mundanidad como esta, de indiferencia, de mezquindad,
de tener al prójimo como en existencia. Sin obras de caridad, la vida se vive de un modo difícil y a veces no nos damos cuenta de eso. Uno deja, hermanos y hermanas, de entender la necesidad del prójimo y la conciencia de alguna forma se queda tranquila. No ver lo que hace falta a los demás. Eso es lo que provoca esta enfermedad de la mundanidad. Conciencia tranquila. Si nosotros empezamos, hermanos y hermanas, a no asombrarnos, a no llenarnos de asombro, de sorpresa, si nuestra conciencia está tranquila ante todos esos deambulantes en la carretera, ante todos los que son indigentes en el mundo, los que no tienen casa, los que no tienen techo, los que no tienen vestimenta, los que no tienen agua, los que no tienen lo básico, hermanos y hermanas, ni hasta un plan médico para poder atender sus enfermedades y la de la familia. De alguna forma nuestra conciencia ha pasado algo equivocado. Está fría. El Papa ha señalado en esta Cuaresma, en un mensaje muy interesante y muy importante, hermanos y hermanas, que lo señalamos al principio de comenzar la Cuaresma, que vimos que el corazón y el amor se congela y se enfría. Y estos son los resultados de un corazón que se enfría, de un corazón que se congela, y que esto se va a provocar en los momentos en que vive el mundo como una obra satánica. Porque detrás de toda miseria, hermanos y hermanas, está el demonio. Detrás de toda miseria está Satanás. Y por lo tanto, cuando se enfría esto, recuerda las palabras de Francisco, ¿no? Es como el diablo sentado en un trono de hielo. Porque su idea es congelar, enfriar, llevar como un resultado definitivo a que haya ese frío. Que el frío, pues hermanos y hermanas, es hostil para toda persona y ciertamente muere uno ante tanta frialdad, ante estar tan frío. O sea, no me conmuevo, no siento nada. Eso es lo que queremos evitar aquí y lo que la parábola lleva y encierra para todos nosotros. Si nuestra conciencia está tranquila, vamos a ponerla intranquila, hermanos y hermanas. No ver lo que hace falta a los demás es un pecado. Es una grave falta que debemos nosotros de atender rápidamente y como parte del ejercicio de nuestra Cuaresma. Con la enfermedad de la mundanidad, el peligro es que se puede ir a la iglesia, hermanos y hermanas, que se puede rezar. Es más, con la enfermedad de la mundanidad, con una conciencia tranquila, hay personas que hacen muchas cosas religiosas. Hay personas que hacen muchas cosas cristianas y muchas prácticas religiosas. Cuidado con eso. Ese es el señalamiento de la parábola de hoy. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, nuestra reflexión y nuestra meditación. Tengo 9 puntos de conclusión que los debemos de usar en nuestro ejercicio cuaresmal. Así como estamos buscando la ruta correcta para repensar nuestra vida, para nosotros poder llevar nuestra vida bajo una recta intención de orientación, santidad, que es lo que estamos buscando, el discípulo como Dios lo ha querido establecer desde el principio y poner nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a recordar estos 9 pasos, sencillos y simples, pero que yo te los proporciono para tu reflexión. En primer lugar, ¿estamos tú y yo conscientes de nuestra relación y de nuestra realidad después de la muerte? ¿Estamos nosotros conscientes de que hemos de morir y que todos vamos a resucitar y que después de resucitar tendremos que enfrentarnos a un juicio, hermanos y hermanas? Y en eso unos van a ganar y otros van a perder, por no decir que unos se van a salvar y otros se van a condenar. Eso es una realidad. En esta Cuaresma es parte de tu ejercicio cuaresmal saber esa realidad y tener una conciencia de lo que puede pasar. En segundo lugar, importante para ti y a mí, de acuerdo a lo que nos dice esta parábola, hay que escuchar a Dios en esta vida, hermanos y hermanas, siempre. Hay que escuchar a Dios en esta vida. En la segunda ocasión que este hombre rico se da cuenta de Lázaro en el más allá, pero nunca en el más acá,
En la segunda ocasión, que está en los versículos 27 al 30, mira lo que sucede para que entiendas por qué estamos diciendo en segundo lugar que hay que hacerle caso a Dios y escuchar a Dios en esta vida. El otro replicó, o sea, el rico: entonces te ruego, Abraham, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Y Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas. Moisés y los profetas. Moisés representa la ley y los profetas son mensajeros de Dios que hablan acerca de Dios, denuncian el mal y anuncian las cosas buenas. Para nosotros sería la palabra de Dios. Moisés y los profetas en esta parábola representan la palabra de Dios, la Biblia. Pues Abraham le dice: háganle caso, que le hagan caso a la palabra de Dios, que escuchen a Dios. No tiene que ir un muerto para allá. Es más, si va un muerto y les dice que existe el infierno y que hay un tormento para aquellos que no hacen obras de misericordia, ni tampoco le harán caso. Eso tiene que ser parte, hermanos y hermanas, y en conclusión de nuestro ejercicio cuaresmal. En tercer lugar, en esta vida nos jugamos la vida. Esa es la seriedad que tiene nuestra vida, hermanos y hermanas. En esta vida nos jugamos la vida y no podemos vivirla sin saber que hay que enfrentar consecuencias. En cuarto lugar, entender en esta cuaresma para nuestra perfección y santidad y vida espiritual, llegará un momento en que tenemos que rendir cuentas. Habrá un momento en que tenemos que rendir cuentas. Somos responsables de lo que hicimos. Si a nosotros se nos olvida, a Dios no se les va a olvidar. Todo eso está dentro del meollo que comprende esta parábola. En quinto lugar, hermanos y hermanas, la ignorancia no excusa a nadie. El que yo declare en un momento dado que lo ignoraba, realmente no te va a excusar. Por lo tanto, no te arrimes, no cojas como recurso: yo no lo sabía. Pues un cristiano, en lo más básico de la enseñanza del catecismo, sabe que tiene que hacer obras de misericordia. Es imposible que un cristiano ignore que tiene que ayudar al prójimo. La ignorancia no te va a defender. En sexto lugar, hermanos y hermanas, somos responsables con nuestra vida. Asumir las consecuencias es tener responsabilidad. Y para tener responsabilidad hay que ser disciplinado, hermanos y hermanas. Seamos responsables con nuestra vida cristiana. Si yo no puedo dar dinero, yo puedo orar. Si puedo orar, también puedo ayudar. Un grano de arena, mi mano que puede ayudar. El que yo sea un facilitador para que otro consiga lo que necesita. El que yo pueda hacer un grupo que pueda llevar a aquella persona a establecerle su casa, ponerle el techo, hacer algo por ellos. Hay que verlo desde ese punto de vista, porque a veces lo ignoramos también y no le hacemos caso. En séptimo lugar, hermanos y hermanas, tengamos presente que si nosotros somos autores intelectuales, hermanos y hermanas, si nosotros somos cómplices y si somos ejecutores, practicantes de la injusticia a nuestro alrededor, nos alejamos más de Dios. Cuando no hay conciencias intranquilas, hermanos y hermanas, a nosotros se nos olvida que podemos ser cómplices de mucho de lo que está pasando en esta vida con los indigentes, con los vulnerables, con los pequeños de Dios, con los deambulantes. Podemos ser autores intelectuales, cómplices, ejecutores de la injusticia en este mundo, y nuestro examen de conciencia nos dirá: estás alejado de Dios. Y en ese punto hay que recordar que las víctimas, hermanos y hermanas, de la injusticia y de la falta de misericordia nuestra, las víctimas auténticas de toda injusticia, tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque son vidas que están en peligro, porque son vidas que están amenazadas. Por eso Cristo los buscó tanto en su vida pública.
En octavo lugar, hermanos y hermanas, no obstante, tenemos que recordar dentro de esta parábola que suena como que un poco pues trágica y que el final, pues Dios santo, condenación para el pobre hombre rico. Vamos a recordar que Jesús nos ha enseñado en todo lo que nosotros somos como cristianos, que siempre hay una puerta abierta para regresar al Padre. La misericordia de Dios está ahí cuando hay arrepentimiento verdadero, auténtico, cuando le confieso que he hecho algo que no debía hacer como cristiano. Pues hermanos y hermanas, nunca olvidemos que la misericordia de Dios está ahí, el perdón, el arrepentimiento, el confesar mi pecado, el transformar mi vida. Eso nos va a abrir un espacio luego que reconozcamos dónde hemos caído para entonces darle un rumbo diferente de qué, no de condenación, sino de salvación para nuestra vida. Y finalmente, el punto 9, que es el último y con él concluimos. Acuérdate de esto. Y es bien básico lo que vamos a decir. No podemos vivir aparte nunca, hermanos y hermanas, de la comunidad, de la iglesia, de la congregación, de la sociedad. Nosotros no podemos vivir fuera de eso. Somos seres sociales y aún como cristianos somos seres invitados a la comunidad de vida cristiana. Nosotros no podemos vivir aparte. Como cristianos, nosotros no podemos vivir aislados. Ningún hombre o mujer es una isla totalmente despegada del resto de los continentes, hermanos y hermanas. Y ten cuidado, porque a veces la forma en que me visto me aparta y me aísla de los demás. La forma en que visto puede llevar a excluir a los demás. La forma o las cosas que yo como, la comida o donde voy a comer, me aparta y me aleja de los demás. Como que va creando un distanciamiento, un muro, va creando una separación y va creando una división. Lamentable, ¿cierto? ¿No? A veces hasta donde vivo, lo que yo trato es de alejarme de la gente, de alejarme de la humanidad. La forma en que me divierto a los sitios que voy para la diversión social y el espectáculo social, sea lo que sea, me separo de los demás. Y piénsalo por un momento. Hasta esta situación de las urbanizaciones con acceso controlado es apartarse de los demás, es no querer estar con el resto de las personas. Y esto es muy peligroso. La parábola hoy habla de ese muro, hermanos y hermanas, habla de ese abismo que separa a los unos de los otros. Y eso es peligroso en nuestra vida, porque la parábola lo que enseña es que como hemos creado esa división aquí en la tierra para separarnos de los que necesitan, para diferenciarnos de aquellos que necesitan, para yo vivir en otro mundo que no es el de ellos, ese abismo trasciende hasta el cielo y separa, como en el caso de Lázaro y en el caso del rico Epulón. Hay un gran abismo que les separa y él no puede ayudarte de aquí para allá y tú no puedes solicitar nada de allá para acá. Eso es lo que dice la parábola. Así que es importante tenerlo desde ese punto de vista. Pues hermanos y hermanas, se nos ha enfatizado mucho la obra de misericordia durante la Cuaresma. Y no solamente es un asunto de Cuaresma, es de vida cristiana, de totalidad. En lo que podamos, hermanos y hermanas, jamás indiferentes, jamás tomar al prójimo como inexistente, echar a un lado la mezquindad, el pecado de omisión y darle la mano, nuestro granito de arena, a todo aquel que en este mundo es uno de los vulnerables, de los pequeños y de las pequeñas, los hermanos de Cristo. Amén. Oremos. Amado Dios del cielo, te damos gracias por esta parábola que nos ayuda a entender como moraleja que tenemos como cristianos nuestro deber y responsabilidad de ayudar al prójimo en todo aquello que necesitamos. La oración está ahí para nosotros encomendarlo a ti. Pero no basta solo la oración, también la obra. Nuestro grano de arena, nuestra mano para auxiliar, nuestro esfuerzo para completar donde ellos están incompletos. Permítenos que esta Cuaresma nos enseñe que si hemos fallado, necesitamos tu perdón y que como agenda de la Cuaresma nos vamos a quitar
el no ayudar y vamos a integrar a nuestra vida el ayudarlos en todo momento. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos y ahí lo dejamos, hermanos y hermanas. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios para nuestra búsqueda de la voluntad de Dios. Este icono te va a llevar a que puedas llevar personas a entrar en contacto con nosotros, enlazarse en nuestro canal de YouTube, y estos videos tienen más información de la palabra de Dios y más reflexión. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios. Te esperamos.